Ok, listo. Entonces aquí ya sabemos cómo calcular la máxima ganancia para una mochila. El problema es que no sabemos cómo calcular cuántos echamos de cada ítem, cuántos pusimos dentro de la maleta. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una función muy parecida usando el mismo algoritmo. Pero en este caso no voy a calcular el máximo de la ganancia, sino los ítems que quiero hacer de cada uno. ¿Vale? Entonces voy a devolver un arreglo de enteros que me va a decir cuántos debo poner de cada ítem. ¿Ok? Y entonces sencillamente copié mi algoritmo y adicional a memorizar las soluciones desde 0 hasta W, voy a memorizar las decisiones tomadas. ¿Ok? Entonces memorizo las decisiones tomadas. ¿Ok? Y entonces esto lo voy a llamar un arreglo de decisiones que tiene que tener la misma capacidad de mi arreglo de máxima ganancia. Y además tengo que hacer un arreglo de la respuesta. Entonces este arreglo de la respuesta lo voy a llamar X. Recordemos que X llamamos aquí en nuestra descripción del problema llamamos X sub I a la cantidad de unidades del ítem I. ¿Ok? Entonces ese es el arreglo que yo quiero devolver y entonces voy a convertirlo sencillamente, voy a crear un arreglo que lo tenga. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tamaño debe tener ese arreglo? Obviamente debe tener el mismo tamaño del arreglo de precios o el arreglo de ganancias, o sea, N. Listo. Entonces, resolvemos el caso fácil. Entonces, el caso fácil es sencillamente la mochila de cero. Ponemos cero, ¿ok? Y vamos a hacer del caso fácil, del más fácil al más difícil. Y entonces aquí es importante que tengamos que recordemos cuál ítem tiene el máximo. Entonces, eso lo vas a llamar con Emax. ¿Listo? Entonces, Emax va a ser -1. ¿Vale? Para que sea, para si no hay ninguno, pues sencillamente no agregue ninguno. ¿Listo? Y recorremos los arreglos de los ítems calculando el máximo. ¿Ok? Aquí lo único es que tenemos que tener cuidado para guardar quién tiene el máximo. Entonces, sencillamente, cuando encontremos algo mayor que el máximo, vamos a guardar en qué posición lo encontramos. Entonces, Emax va a ser I. ¿Listo? Entonces, esto básicamente es guardar la posición. ¿Ok? Y sencillamente aquí, además de guardar el máximo, también vamos a guardar la posición del máximo. ¿Ok? Entonces, esta la vamos a guardar en nuestro arreglo de decisiones, porque en esa decisión decidimos, en esa instancia decidimos usar el ítem Emax, entonces vamos a guardar la decisión. Entonces, decisión en la posición, W2 va a ser igual a Emax. ¿Ok? Entonces hasta ahí tenemos un arreglo que me dice las decisiones que tomamos en cada W2, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que es reconstruir eh, cuáles decisiones tomamos a partir de la respuesta. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a hacer con un ciclo que va a recorrer al revés. Entonces aquí es bien importante hacerlo con un ciclo que recorra al revés. Entonces voy a usar un for parecido al anterior. Entonces W2, vamos a usar la letra W2. ¿Ok? Y la letra W2 va a comenzar en W, es decir, va a comenzar al final. ¿Ok? Vamos a continuar mientras W2 sea mayor que 0. ¿Listo? Y no vamos a hacer el progreso de W2, lo voy a hacer dentro del ciclo, ya les muestro por qué. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a mirar la decisión que tomamos. Entonces miramos la decisión tomada.
Entonces la decisión tomada la vamos a mirar en el arreglo de decisiones. Entonces fue la decisión que tomamos en W2. ¿Ok? Entonces la decisión que tomamos en W2 me dice el ítem que metí dentro de la maleta. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es incrementar la cantidad de ítems de ítems I en 1. ¿Ok? Entonces si tomé la decisión de echar el ítem I, pues sencillamente voy a contar cada vez que tomé esa decisión. Entonces X en la posición I lo incremento en 1. Listo. Y me devuelvo al caso anterior. Me devuelvo al caso anterior. Ok, entonces me devuelvo al caso anterior. Quiere decir que tengo que a W2 volverlo. Tengo que devolverme al caso que usé para incrementar al máximo. Entonces aquí recordemos cuál caso fue el que usé. Entonces aquí usé el caso W2 menos P sub I. ¿Ok? Entonces W2 sencillamente le pongo W2 menos P sub I. ¿Ok? O sea, me devuelvo a la maleta que tenía la capacidad W2 menos P sub I. ¿Ok? Y continúo hasta que W sea mayor que 0 o hasta que I sea menos 1. Recordemos que si I es menos 1 es porque no tomamos ninguna decisión. ¿Ok? Entonces, haremos cuando W2, mientras W sea menor que 0 y I sea diferente de menos 1. ¿Ok? Entonces, si quieren declaremos esta I aquí afuera. Int I. ¿Y qué vamos a devolver? Entonces vamos a devolver nuestro arreglo con las cantidades de cada ítem, ¿vale? Entonces, miremos cómo invocamos esta función para ver qué solución nos da. ¿Ok? Entonces vamos a invocarla aquí mismo, entonces la vamos a llamar ganancia 2, y como esto me devuelve un arreglo, entonces lo voy a imprimir como un arreglo. Entonces lo imprimimos como un arreglo, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo para la segunda instancia del problema. Y lo ejecutamos. Ok, entonces observen. Entonces me dice la máxima ganancia en la primera instancia es 40 y tengo que poner dos ítems del primero y un ítem del segundo. Entonces verifiquemos. Si ponemos dos ítems del primero, vamos a tener una ganancia de 15 por 2, 30, más un ítem del segundo que sería 10 y entonces nos da un total de 40. Si sumamos, dos ítems del primero más un ítem del segundo, entonces 2 por 3, 6, más 2, 8. Entonces ahí copamos la capacidad de la maleta que es 8. ¿Ok? Y ese es el máximo que puedo hacer. Lo mismo sucede en el segundo caso. Entonces 48 y ya sabemos que lo que tenemos que hacer es un ítem del primero y dos del último. ¿Ok? Entonces ustedes pueden complicar un poquito los datos o pueden ponerle más datos para que salgan soluciones más interesantes. Listo, eso fue el knapsack, incluso reconstruyendo las soluciones. Muchas gracias.